En el año 1859, el matemático Bernard Riemann publicó un artículo titulado Sobre el número de primos bajo una dada cantidad. En este artículo, él mismo define su función, la función z de Riemann, que ya hemos visto en el vídeo anterior. Y además enuncia el famoso teorema de los números primos. Además de este teorema, enuncia su famosa hipótesis, la hipótesis de Riemann, que está íntimamente relacionada con la distribución de los números primos. ¿De qué forma? Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Los números primos son como fragmentos de los números naturales, es decir, ya sabemos por el teorema fundamental del álgebra que cada número natural es siempre el producto de primos distintos. Y saber cómo se distribuyen estos números primos siempre ha sido un gran desafío para los matemáticos. Por ejemplo, si consideramos un número de 37 cifras que sea primo, no tenemos mucha idea de cuál puede ser el siguiente. No sabemos si el siguiente está a 100 números de distancia o está a 100.000 números de distancia, o mucho más. Todo esto, relacionado con la distribución de números primos, es algo fundamental que nos gustaría saber en el mundo de las matemáticas y nos gustaría conocer mucho más sobre la distribución de estos números. Para esto vamos a definir algunos conceptos previos antes de pasar a la famosa función z de Riemann. Vamos a considerar la función pi de x como siendo la función contadora de primos. Es decir, esta función calculada en un punto x me da la cantidad de primos que existe hasta ese valor x. Naturalmente, la gráfica de esta función es una especie de escalera, es una función discreta. Por ejemplo, la función pi en el punto 20 me da el número de primos que son menores o iguales a 20, que existen 8. Otro ejemplo, pi de 60 es el número de primos menor o igual a 60, y son 17. Recuerdo que el número 1 no es primo, el primer número primo es el 2. Siendo esta una función discreta, es difícil de hacer cuentas con ella. No podemos estar seguros de cuánto es pi de 25 millones, por lo menos de una forma rápida. Y para esto lo que se intenta es buscar funciones que sean continuas que de alguna forma aproximen esta función contadora de primos. Y el matemático Gauss, con 15 años, conjeturó, que luego lo demostró más tarde, que esta función pi de x era aproximadamente igual a x entre logaritmo natural de x. Más tarde, el mismo Gauss mejoró esta aproximación e introdujo una función que llamamos logaritmo integral. La función Li de x se define como una integral desde x hasta más infinito de 1 entre logaritmo de t diferencial de t. Y Gauss demostró que cuando x tiende a más infinito, la función pi de x, la función logaritmo integral y la función x entre el logaritmo neperiano de x son asintóticamente iguales, es decir, el límite del cociente cuando x tiende a más infinito es 1 en cualquier pareja de estas funciones. Si os fijáis en esta gráfica, vemos cómo cuando x se hace cada vez más grande, la función pi de x se aproxima mejor por la función logaritmo integral que por aquella que había conjeturado Gauss con 15 años, la función x entre el logaritmo neperiano de x. Así que el logaritmo integral mejora esa aproximación, tenemos una función que es continua, que aproxima más o menos la función pi de x para valores grandes. Nuestro objetivo sería de alguna forma conseguir escribir la función pi de x como una función continua. Recordemos que la función z de Riemann, que lo hemos visto en el vídeo anterior, si no lo habéis visto os dejo aquí una tarjetita, en la parte real del complejo S mayor que 1 se define de esta forma, como la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 entre n elevado a s. Y el famoso matemático Euler demostró una increíble propiedad. Demostró que en esta zona del plano complejo la función z de Riemann equivale al producto de 1 entre 1 menos p elevado a menos s, donde p recorre todos los números primos. Una propiedad asombrosa, la increíble conexión que existe entre los números primos y la función z de Riemann. Como la función z de Riemann en s igual a 1 tiene un polo simple, es decir, se hace infinito cuando nos acercamos a ese punto, significa que el producto con p' de 1 entre 1 menos p elevado a menos 1 tiene que ser infinito. Y esto viene a decir que existen infinitos números primos. Si existiese una cantidad finita de números primos, este producto no podía ser infinito. Por tanto, esto demuestra como caso particular que existen infinitos números primos, algo que ya sabíamos con el teorema de Euclides, pero que podemos ver fácilmente a partir de esta fórmula que demostró el matemático Euler. En el artículo de Riemann de 1859 se introdujo el teorema de los números primos,
Y esto lo hizo considerando una función, vamos a llamar pi mayúscula de x, que es una ligera adaptación de la función contadora de primos. Esta función se define como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por la función contadora de primos en x elevado a 1 partido por n. A partir de esta igualdad, si conocemos la función pi mayúscula, podemos recuperar la función pi minúscula aplicando lo que se llama la inversión de Möbius. Es decir, la función pi minúscula de x viene a ser la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la función mu en el punto n partido por n por pi mayúscula en x elevado a 1 partido por n. Esta función mu es la función de Möbius, definida principalmente como la suma de las enésimas raíces primitivas de la unidad. A partir de esta pequeña modificación de la función contadora de primos, Riemann estableció una increíble propiedad. La función pi mayúscula de x es igual al logaritmo integral de x menos la suma sobre los ceros no triviales de la función z de Riemann del logaritmo integral de x elevado a S0, vamos a llamarlo ρ, menos el logaritmo neperiano de 2 más la integral desde x hasta más infinito de 1 entre t al cuadrado menos 1 logaritmo neperiano de t, diferencial de t. Fijaos que esta fórmula relaciona la función contadora de primos, que se puede obtener a partir de la función pi mayúscula con la inversión de Möbius, de forma bastante sencilla, y una suma infinita sobre los ceros no triviales de la función z de Riemann. Si no sabes lo que son los ceros no triviales de la función z de Riemann, una vez más, te recomiendo que te mires la primera parte de esta serie de vídeos sobre la hipótesis de Riemann. Fijaos que esto es una fórmula completamente exacta para la cantidad de números primos que existen bajo una determinada cantidad. Es decir, esta fórmula nos da exactamente la función pi de x. A partir de pi mayúscula podemos recuperar pi minúscula de x. Y esta fórmula revolucionaria es el llamado teorema de los números primos. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si la hipótesis de Riemann fuese verdadera? Que os recuerdo, dice que todo cero no trivial de la función z de Riemann tiene parte real 1/2. Lo que ocurriría es que para calcular esta suma sobre los ceros no triviales, solo tendríamos que considerar la parte imaginaria, porque sabíamos que la parte real es en todos los casos igual a 1/2. Y esto a nivel computacional ahorra muchísimo tiempo, y es lo que permitiría calcular de forma muy eficiente la función pi minúscula de x, la función contadora de primos, de forma completamente exacta, repito. Además, el hecho de que la hipótesis de Riemann sea verdadero viene a significar que la función pi de x y la función logaritmo integral de x están a una distancia de raíz cuadrada de x por logaritmo de x cuando x se va más infinito. Es decir, cuando tomamos valores muy grandes, el máximo error que podemos cometer al aproximar pi de x por el logaritmo integral es de la forma raíz de x por logaritmo neperiano de x. Además, existen muchísimos resultados en matemáticas que dependen exclusivamente de la hipótesis de Riemann, es decir, son completamente equivalentes a ella. Por ejemplo, si la hipótesis de Riemann fuese verdadera, entonces se demostraría un teorema llamado el teorema de Landau, que dice básicamente que la probabilidad de que un número entero tenga una cantidad par de factores primos es la misma que la probabilidad de que un número entero tenga una cantidad impar de factores primos. Algo que intuitivamente podríamos pensar que es lógico, pero realmente solo se demostraría si la hipótesis de Riemann fuese verdadera. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas conseguido entender la relación que existe entre la función z de Riemann y la distribución de los números primos. Y sobre todo que entiendas la importancia que tendría esta hipótesis en muchísimos resultados de áreas muy distintas de las matemáticas. Y ya sabes, si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.